hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, como dije, lo vuelvo a decir, me da gusto de verlos a todos aquí, les doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a leer la parte última de las cartas a las iglesias de Asia, obviamente Asia Menor. Estuvimos nosotros en esa área y es áreas muy hermosas para visitar, para estar, obviamente, y agradecidos con el Señor por esos privilegios que Él nos ha concedido. Amén. Hoy vamos a leer en la Biblia el capítulo 3 de Apocalipsis, del verso 15 al verso número 20, y lo que quede lo vamos a parafrasear. Gracias una vez más al Praise Team. El otro día estuve aquí y decía yo en el grupo de la oración en la mañana que miré que llegaron, antes de que llegaran todo el Praise Team, llegaron los que estudian en el coro y miré que entraron, los saludé y luego miré que entraron otros jóvenes con instrumentos y dije, gloria a Dios, aquí se va a poner bueno el asunto. Ya después andaba ya haciendo algo afuera y oí cantar y luego conocí que no eran las voces usuales. Y ahí vengo a fajarme pues el momento. Y ya me asomé por una ventanita y miré a la hermana Brenda, que le dije ahorita, Brenda, cantaste muy bonito, gloria a Dios, pastor. Le dije, sí, que venga la gente a querer pedir autógrafos y todo. No, ya no puedo, amén. Entonces, y también estuve mirando a Melanie cantar ese día, me acerqué y los miré cantar. Y yo allá seguía, ¿verdad? Y seguía haciendo cosas allá afuera. Después Richard, que estuvo aquí también ayudándome, haciendo, más bien yo soy ayudante de él. Me corrijo en eso, él se fue y yo me quedé él preocupado porque habíamos dejado un big mess allá afuera. Pastora, ¿qué barrer? Yo barro, tú vete, le digo. Y después vine y me senté ahí atrás, estuve oyendo cantar al coro y dije, si así como están ensayando, cantan el domingo, dije, ya se hizo. Y yo decía el otro día que cantaron tan hermoso, era tan bonito la presencia de Dios, yo estaba ahí sentado atrás. Ahí me quedé buen rato, después me salí, anduve haciendo cosas, después los oía cantar y venía y me asomaba y dije, todavía son ellos, porque en veces como que confundí las voces, hermanos, con voces como celestiales en verdad. Era tan hermoso el canto que se oía y luego miraba cómo la exigencia del que los estaba dirigiendo, cómo los regresaba para atrás y entremos aquí y otra vez y dije, no cabe duda que para poder hacer algo bueno se tiene que pagar un buen precio, ¿verdad que sí? Y lo pagan estos jóvenes, estos hermanos, lo pagan en verdad. Y estoy muy agradecido con Dios por el ministerio de los que cantan, los que tocan, en verdad hacen un trabajo excelentísimo. Todavía al último me fui, me metí allá a mi camioneta, ya me quedé parado un rato afuera y lo seguía oyendo cantar todavía, no igual, pero se seguía oyendo. Y yo dije, gloria a Dios, el domingo va a estar bueno el asunto. Y mire, estuvo muy bueno, amén. Vamos a leer la palabra del Señor nuestro Dios, Apocalipsis 3, 15 al 20, y dice así de esta manera. Dice, yo conozco tus obras, lo mismo a todas las iglesias, lo voy a volver a implementar eso, ¿verdad? Dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras pesadas, fuertes, pero gloria a Dios que están aquí para enseñarnos. Verso 18 declara la palabra del Señor y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El último verso, el verso 20 declara, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un estado de comunión, de unidad, un estado de unión con el Señor, obviamente que Él quiere tener en esta vida para podernos llevar al cielo. Alguien dígale, Señor, una vez más te pido que me hables a través de tu palabra, enséñame con ella, haz tu perfecta voluntad, Dios, en el nombre de Jesucristo. Alguien dígale al Espíritu de Dios en esta mañana, te pido que tú me enseñes, te ruego que hagas en mí tu voluntad y que yo sea bendecido, prosperado por esta palabra hermosa y que hoy mi vida se ponga al paralelo de la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Voy a decirlo por última vez. Obviamente el carácter, ¿verdad? Las vivencias de la iglesia en aquel tiempo
Es obviamente lo que hoy al final en el tiempo de esta era o de esta dispensación es exactamente lo que se va a vivir. Y nosotros hemos estado aprendiendo que al leer estas cartas que fueron enviadas a estas iglesias, a mí algo me ha tomado la atención. Y son las cartas más pequeñas que yo he visto, pero son unas cartas tan poderosas que obviamente abarcan toda la vida aquí en la tierra y trascienden obviamente hacia el estado de la eternidad. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que ver. Son cartas de obviamente, algunos son 7, 10 renglones, otras más pequeñas, pero en ellas hay un gran contenido literario de la buena voluntad de Dios hacia nosotros hoy que militamos sirviendo al Señor. Entonces obviamente ahí podemos ver nosotros el contexto histórico, lo que fue en aquel tiempo, lo que la historia hoy nos cuenta en el día del presente. Pero también podemos nosotros sacar de aquí el provecho del aspecto pastoral. ¿Por qué? Porque eso que se dijo en aquel tiempo es lo mismo que se puede decir ahora en este día. ¿Para qué? Para que la iglesia que está militando, sirviendo al Señor, sea pastoreada, sea bendecida. Y el aspecto obviamente espiritual, ¿para qué? Para que nos ayude a nosotros a hacer lo que tengamos que hacer, correcciones en nuestra vida, quitar, poner lo que sea necesario para seguir al paralelo de la buena voluntad del Señor nuestro Dios. Algo que quiero que usted note, si usted se da cuenta en todas las cartas que hemos leído, una de las aclaraciones que hace el Espíritu Santo a la iglesia es esto. Es de que el Señor se movía en medio de la iglesia y que el Señor conocía cada actividad de la iglesia de aquellos días. Hoy sin duda alguna yo creo con todo mi corazón que el Señor conoce toda la actividad de la iglesia, fuera y dentro de estas 4 paredes. Todo lo que nosotros somos, todo lo que hacemos, cómo vivimos, el Señor nuestro Dios, obviamente Él nos conoce perfectamente a todos nosotros. Nosotros podemos tener la capacidad de persuadir a alguien, pero no tenemos nosotros nunca la capacidad de poder engañar a Dios. La Biblia nos dice a través de muchos pasajes de la Biblia, no erréis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios es el único que en sus perfecciones y atributos, Él es omnisciente. Lo que quiere decir que Él es todo conocedor. Él conoce todo. Si ahorita todos pensamos una cosa, Dios la sabe. Si todo el mundo ahorita pensara una cosa, el Señor la sabe. Si todo el mundo hoy dijera una palabra, el Señor la oye. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y el Señor es omnipoderoso. Él es todopoderoso. Entonces hoy nosotros tenemos que creer que nuestro Señor y nuestro Dios tiene estas perfecciones, atributos, cosas que solamente son de Él, que solamente a Él le pertenecen. Esto no lo tiene el diablo, esto no lo tiene obviamente la iglesia, esto solamente lo tiene Dios, lo posee Dios nuestro Señor. Algo que hoy también nosotros tenemos que entender, notar es esto importante. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Carson City está ubicada donde está? ¿Por qué no está allá en el tope de la montaña? ¿Por qué Carson City está y hay una carretera que se llama el 395, hay otra carretera que se llama el Highway 50 y hay otra carretera por otro lado? Y eso es lo que en el pasado también se hacía. Se trataban obviamente de colocar a las ciudades en puntos estratégicos. ¿Por qué? Para el comercio, la navegación, el comercio a pie, todo lo que hacían. Por eso nosotros podemos ver obviamente que todo lo que estas iglesias estaban haciendo eran iglesias prósperas. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba mucha gente. Yo hace muchos años a mí me tocó ver cómo personas bajaban de un lugar que se llama Puerto Pericos, Las Pilas, el Portezuelo. Alguien puede conocer eso. La hermana Tere dice, nosotros que somos de aquel lugar nos damos cuenta o nos dábamos cuenta que bajaban arrieros. ¿Qué era eso? Era gente que traía remuda, muchas mulas, traían muchos burros, asnos, y venían ellos con caballos, con carretas, y traían carbón y traían todo. A mí me tocó cuando era chamaquito asistir en un mesón, asistíamos a las personas, asistíamos a los animales, y ellos venían y traían todo ese carbón de allá, porque antes era muy escasa la gente que tenía estufas de gas. Era todo con carbón, con leña, así se cocinaba todo. Hoy ya estamos más civilizados. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos estufas. Y algunas de luz, otras de gas, pero ya muy poco se usa el carbón y la leña. Pero toda esta gente venía de allá y venían con muchos asnos, no voy a decirles cientos, pero eran muchos asnos, mucha remuda,
con carretas y miraba usted aquella gente toda tiznada, y donde llegaban era un polvaderío por el carbón, y lo vaciaban y había que meterlo, guardarlo, y después nos lo vendían así, y todo mundo quedaba todo chamogoso. Entonces eso obviamente era lo que ha hecho fuerte a la ciudad de Ameca. Ameca lo ha hecho muy fuerte, que está en un valle estratégicamente, y todo mundo lleva todo allí, todo se vende allí. Usted lleve mentiras, ahí se venden, ahí todo se vende en Ameca, todo. Ahí se las compran también, porque todo se vende allí. Entonces, igualmente estas ciudades que estaban aquí, podemos ver que la Odisea estaba estratégicamente situada en el cruce de 3 carreteras. No voy a entrar en eso para no perderme en el tiempo, pero esto dice, por tanto que era obviamente un centro importante comercial, y en lo que era el aspecto administrativo, también tenía escuelas de medicina, era famosa por sus ungüentos medicinales, entre ellos obviamente los ungüentos de colirio para quitar la ceguera, el mal de los ojos. Y a nosotros nos tocó ver eso. Era un lugar, hermanos, que eran dados a la medicina. Ahí yo aprendí, esta última vez que fuimos a Turquía, aprendí que había mucha sanidad a través de lo que hacía el sonido del agua. La ponían en pequeños conductos debajo de la tierra, por las paredes, y esas eran terapias. Pudimos entrar al lugar que eran así de grandes como este lugar, y tenían habitaciones, y por las paredes corría el agua, por el piso corría el agua, había cantera y usted oía el agua. Y se oía bonito en este tiempo. Imagínense que ya no está funcionando esto como antes funcionaba. Entonces todo esto lo tenía obviamente esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Y luego también tenía una escuela de medicina que era famosa, insisto, por sus ungüentos, las cosas medicinales que hacían. Y allí obviamente es donde el amén, es donde el que es verdadero, como dice obviamente el verso número 14, la Biblia nos enseña a nosotros, él estaba hablando a esta iglesia, aquel que es verdad, aquel que es todo obviamente verdad, estaba hablándoles ahí. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, esa palabra, no se vaya usted a salir del contexto bíblico. Cuando la Biblia habla el amén, él es el verdadero. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Y este es el único lugar en la Biblia donde se puede encontrar esta Biblia, donde se usa como nombre propio. O sea, el mismo Señor lo está usando como un nombre propio. El amén, el verdadero, el que es toda verdad, que nada se debe de dudar de él. Él estaba hablando a la iglesia. Él, el que es obviamente el principio de la creación de Dios. Eso no podemos decir, oh, entonces él fue un ser criado. No. Eso no está sugiriendo ni diciendo la Biblia. Fuera de contexto, como mucha gente lo puede sacar, sí, le van a decir, él es el primero en la creación. Él es hermano suyo y hermano mío, y en realidad Dios hizo algo en su encarnación para venir, pero él es el creador de todas las cosas. Cuando habla, él es el principio de la creación, o sea que en él todo fue criado en él, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el verso 3, como lo dice Colosenses capítulo número 1. Habla obviamente del Señor en el verso 16. Él es el creador de todo, de lo visible y de lo invisible. Y tampoco la Biblia admite, obviamente el texto no admite dentro de la exégesis a que se saque de contexto. Él es el creador de todas las otras cosas. No. Él es el principio, él es antes de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. Amén. Entonces, queriendo aclarar todo esto, él les estaba hablando, el que es toda verdad, que el que existe en él, toda verdad. Él era obviamente el que les hablaba, él era el que estaba allí junto con ellos, él era el que había cumplido toda su palabra delante de esta iglesia. Él obviamente viene y le dice a esta iglesia un reproche increíble: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. O sea, eres algo totalmente desagradable para mí, eres algo que no tiene lugar en mí, es algo que no hay para que tú estés a mi lado. O sea, algo. Yo me fijo que yo soy una de las personas, hermanos, que como de todo y donde quiera. Y gracias a Dios, nada me hace daño. A mí denme yuca hervida, cocida. A mí denme yuca dorada con carne. Denme de lo que me den. Yo me lo como y no me hace daño nada, gracias a Dios. Y sabe una cosa, pero también siento cuando algo no está bien y lo masco y me lo como, y algo que no está bien, pero también tengo un estómago sensible para detectar rápido lo que está echado a perder o lo que no me conviene.
Y en ocasiones por respeto así, en lugares, me quedo y me lo trago y hay veces que me paro bien despistadamente y luego voy. Porque yo sé que si no lo hago, no van a pasar 15, 10 minutos cuando ya tengo una reacción literal en mi cuerpo. Y la hermana Elizabeth siempre me dice, cuando algo no esté bien, con permiso, y voy y lo tiro. Porque detecto todo así, así como detecto el sabor de la fruta, de la carne, de las verduras, porque todo me gusta, todo como. De todo, hoy que se puede, antes no. Antes era jocoqui con frijoles de olla. Pescábamos los frijoles ahí, hermano, entre la olla. Y se nos iban, ¿verdad que sí? Todos los que saben lo que es el jocoqui, ¿verdad que sí? Entonces, antes era eso. Hoy, gracias a Dios, yo como de todo, pero sí, lo que no siento que está bien, luego. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo a esta iglesia. El Señor le está llamando la atención a esta iglesia de una manera tan severa. Eres tan mala para mí que si no corriges lo malo en ti, yo te voy a vomitar. Vas a hacer como cosa absolutamente no deseada. La iglesia de la Odisea era una iglesia obviamente que podemos darnos cuenta nosotros que por la entrada y salida del comercio que tenía, ubicada obviamente en el contorno de 3 carreteras, esta iglesia se sentía satisfecha de sí misma y de los logros obviamente que tenía. Tanto que llegó a decir que era rica y que no necesitaba de nada. Y literalmente al decir que no necesitaba de nada, estaba obviamente incluido Dios allí. Eran ajenos a Dios, ajenos a su voluntad, ajenos a la presencia del Señor nuestro Dios. Y eso es lo terrible de esta iglesia. Esta iglesia, como leímos, y el hermano Jerry me pone otra vez el verso número 15. La Biblia nos enseña a nosotros y podemos verlo, dice, yo conozco tus obras. Dice que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o fueras caliente. Esto tampoco se debe de interpretar. Oh, Dios quiere mucho a los fríos. Quiere Dios a aquella gente que no cree en Él. No, eso no está diciendo el texto. El texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que no había una definición en la vida de la persona, definirse por el Señor. Ellos estaban a medias. Ellos obviamente, esto se le dijo a la iglesia de Colosas, porque según cuando bajaba el agua de la Acrópolis, era un agua que venía y que era obviamente un agua refrescante. Y cuando bajaba, obviamente el agua de Colosas llegaba y refrescaba. Había manantiales que mandaban agua caliente. Entonces el agua caliente era buena para lo que se necesitaba. El agua fría era buena para lo que se necesitaba. Y ellos no podían, obviamente, tomar el agua que estaba a la mitad. ¿Saben ustedes que yo una cosa que no puedo tolerar en mí es agarrar agua que deja uno en el carro y que se calienta? ¿Trate usted de tomar agua caliente? Yo no la soporto. Y usted dice, ¿qué hace, pastor? Pues la trato de enfriar. Si ando en un lugar donde no hay, voy, escarbo, veo donde está húmedo y la meto y ahí sé que se va a enfriar poquito a medida que uno la pueda beber. ¿Sí o no? Y esto es lo que estaba recomendando la palabra de Dios ahí diciendo, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. No hay satisfacción en ti cuando se quiere el agua caliente. ¿Quién de ustedes va y se mete a un jacuzzi y mete el agua bien helada? Nadie. En el jacuzzi es para tener agua caliente, que le pegue, que le golpee, que le relaje los mazos, que le quite esa bola que se le hizo por acá o por acá, ¿verdad? Todo así, que le pegue con los jets, así, ¿no? Entonces, se quiere eso y eso es obviamente lo que se busca. La Odisea obviamente tenía una condición que era mala. Aunque era el centro de atracción por ser un centro bancario y se dice que ahí era el mayor productor de lana negra. Eso es bien importante. Cuando usted va a este lugar, y a mí me tocó ver, le venden un montón de cosas con lana negra y se ve hermoso todo eso. Y ellos obviamente lo tenían. Ellos bordan los vestidos, los chalecos, las cosas. Ellos ahí también producen ahorita en este tiempo mucho el colirio, que era para la cura de los ojos, problemas de la vista. La iglesia necesitaba en ese momento, según lo que dice el Espíritu Santo, desesperadamente la gracia regeneradora de Dios nuestro Señor. La iglesia necesitaba que fuera vestida con vestimentas de justicia, no solo con las ropas famosas que se hacían allí en la ciudad. Cristo nuestro Señor, el Espíritu de nuestro Dios, es el único que puede iluminar los ojos más que el colirio para limpiarlos. Y por eso el Señor le dice a esta iglesia todas estas palabras. Y la razón era porque el Señor les advertía, yo estoy a la puerta y llamo. Él estaba afuera. Es como si ahorita le digo a uno de los sugieres, vaya y esté tocando allá afuera y todos oímos, pero nadie se levanta a abrirle.
El Señor estaba fuera de la iglesia. Cristo no se movía como en las otras iglesias, en medio del pueblo del Señor. No estaba allí con ellos el Señor. Por eso podemos asegurar que esta era la peor de todas las iglesias. Porque otras, aunque era un grupo como sinagoga de Satanás, pero ellos decían que eran cristianos también y que estaban allí. Pero estos ni siquiera le permitían al Señor llegar allí. Por eso la Odisea era la última y la peor de todas las iglesias. Qué terrible estado. Dios nos libre, amados hermanos, de llegar a esto. Dios nos libre de tener esa frialdad, de tener esa indiferencia con el Señor. Dios nos libre. Toda la gente que tiene ese estado de frialdad, indiferencia con el Señor y muere, un día sabrá que se equivocó en todo en su vida. Los que no supieron apreciar el amor, la misericordia, la compasión del Señor, la fidelidad del Señor, sea joven o sea viejo, sea hombre o sea mujer, sabrá que en todo esto se equivocó en todo en su vida. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy fuera, estoy llamando. Y luego dice, si alguno abre. Qué increíble la condición de esta iglesia. Toda esta iglesia la había engañado el diablo. Toda esta iglesia tenía suficiente en lo material, en lo económico, porque era rica en verdad. Pero en el estado espiritual el Señor le dijo, tú eres pobre. Lo que tú tienes, el dinero, amados hermanos, no sirve para lo de las cosas de la eternidad. Sirve para aquí, para que te compres lo que tú quieras y tengas lo que quieras. Pero si eso es solamente la meta de tu vida, entonces esmérate a trabajar mucho y a tener mucho y a ahorrar mucho para que lo goces mucho aquí. Porque en el estado de la eternidad será para siempre una separación de sufrimiento, de tristeza y de dolor. En esta vida se tiene que morir 2 veces, es verdad. Se muere física y se muere espiritualmente en el Señor para nacer de nuevo como nueva criatura. ¿Para qué? Para que en el estado de la eternidad no se muera 2 veces. Solamente en el estado de la eternidad, el que muere hoy 2 veces, muere una sola vez en el estado de la eternidad. Obviamente muere físicamente, pero jamás vuelve a morir. Vive y vive para siempre. Vive por el amor del Señor. Y los que no mueren hoy en esta vida 2 veces, muriendo físicamente y muriendo obviamente como cuando se muere espiritualmente para nacer de nuevo como nueva criatura, morirán eternamente, serán separados del Señor nuestro Dios. Pero Dios no quiere eso. El otro día venía manejando el carro y se me ocurrió prender el radio. Y yo digo esto y lo digo en verdad. Yo antes no había oído con qué severidad hoy predican otros pastores de otras organizaciones. Y hoy cómo están y esto y lo otro y arrepiéntete y todo. Y antes era como puro para que la gente no se enoje, no se aflija, no esto. Y hoy veo algo está haciendo Dios, algo está diciendo el Señor. Hoy se tiene que confrontar el problema por lo que es, se tiene que predicar solo la verdad. La verdad es la única que bendice, que hace que prospere el alma del oyente, del creyente. No hay otra manera de ser o de vivir. Y oía yo y decía un pastor, yo no sé de qué raza es, yo no sé nada, pero oí que decía, yo hoy me voy a dedicar de hablarles. Y él hizo o llamó el capítulo número 11 de la carta a los Romanos. Y yo me lo sé ese capítulo, yo me lo sé. No voy a decir enteramente, pero lo puedo casi parafrasear la mitad del capítulo con palabras que recuerdo que dice el capítulo. Y ahí obviamente se expresa lo que es la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. O sea, Dios es muy bueno, muy misericordioso. Él obviamente, hablando de las ramas naturales y las ramas silvestres en el olivo, el Señor dice la severidad para con aquellos que no creyeron. Y la bondad de Dios para con aquellos que tenía que injertar en el olivo para que fueran bendecidos. Hoy yo quiero decirte a ti que hoy todavía, si esto es una medida, si el Señor me permite decir esto, yo lo digo. Yo no sé hasta dónde vaya la gracia. Yo no sé hasta dónde haya avanzado la gracia. Y no puedo decir tampoco, porque no puedo ser ingenuo y decir, la gracia va aquí, apenas comenzó. No.
No puedo decir eso, tampoco a la mitad, tampoco 3/4. Yo creo con todo mi corazón que el tiempo está cerca, que la gracia está en algún lugar por aquí, por acá. Pero un día, este tiempo de gracia, este tiempo de la abundancia del amor y de la misericordia de Dios, del año agradable del Señor, como dice la Biblia en Lucas 4:19, un día se va a acabar y la gente sabrá y conocerá la severidad de Dios. Tanto que la Biblia dice en Hebreos 10:31, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, sí, a un Dios que tiene oídos pero que no oye, a un Dios que tiene ojos pero que no ve, a un Dios que tiene manos pero que no palpa, a un Dios que tiene pie pero que no camina. Sácale la lengua, échale mentiras, dile lo que quieras, vive delante de Él como quieras, no te puede hacer nada, pero delante de un Dios que está vivo, que ve, que oye y que siente y que palpa y que obra. No se puede vivir ingenuamente. Por eso hoy, amados hermanos, hoy es el tiempo de hacer algo con nuestra vida. Yo me estaba oyendo al diácono Obed cuando dijo, yo llegué en la mañana y lo encuentro ahí en la oficina y con papeles y sangre, dije, lo golpeó el diablo. Y le digo, ¿estás bien? Happy birthday, Father. ¿Y qué tienes? Dice, pues no sé, dice, me soné y me salió un chorronón de sangre. Y aquí estaba diciendo en la mañana, hermanos, hay que vivir bien porque en un momento estás aquí y en un momento puedes estar allá. ¿Verdad que sí? Y yo le dije, bueno, ¿y quieres que vaya a alguna oración? Le digo yo, no, dice, ya mandé un mensaje, ya van a hacer algo allá, alguien va a orar, ahorita voy, ahorita se me va a quitar, ahorita. Y ya miré que se quitó otra vez el papel y volví a mirar, le dije, no, aquí quédate un rato, siéntate, apriétate así, haz esto, le dije. Al cabo allá hay quien haga lo que tú puedes hacer. Allá hay quien lo hace. Quédate. Y al poco rato ahí viene, ya se subió y dijo, hermanos, después en un momento tomó el tiempo para decir, hermanos, llegué aquí, pero me salió sangre allá, algo le pasó. No creo que ayer le hayan dado así, ¿verdad? No creo, nunca, ¿verdad? Pero le salió sangre. Pero algo que se quedó en mí que decía, obviamente, y decía, pero tenemos que estar siempre con nuestro Dios, porque no sabemos qué es el minuto adelante de nosotros. Sabemos el minuto que pasó porque lo vivimos, pero para adelante usted no sabe nada. Usted no lo sabe, ni yo lo sé. Pero lo importante es entender que hoy Dios, a la iglesia que Él ama, a la iglesia de su nombre, a la iglesia que cree en Él, en su sacrificio, a la iglesia que vive para la alabanza de Él, el Señor todavía le sigue hablando, todavía sigue diciéndole lo que es bueno hacer, lo que es importante hacer. Yo no me cansaría de seguir diciendo en 1 Corintios 10, 6 y 11, no me cansaría de decirlo, que lo que quedó escrito es para amonestarnos, para enseñarnos, para que no hagamos como aquellos hicieron habiéndose equivocado. Qué bueno fuera, amados hermanos. Por eso hay doctrinas que se predican en otros movimientos que son antibíblicos. Yo aquí no le voy a decir, hermano, ay, vaya y pase de panzanzo y allá lo demás se completa. Eso es mentira. Cuando digo que es antibíblico, es decir que el sacrificio del Señor Jesucristo es imperfecto. Pero la Biblia dice en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, terminando con Hebreos 9, 27 y 28, que el sacrificio del Señor es una sola vez y a todos los que han llegado para tomar la bendición de ese sacrificio nos hace perfectos. Si el Señor no te hace perfecto, no te va a hacer perfecto nada ya cuando te mueras. ¿Entiendes eso? Es el Señor solamente. Y está establecido, dice el verso 29 o 27, perdón. Está establecido, ya puesto, dicho por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero en el verso 28 es un verso de esperanza, es un verso de bendición, es un verso al cual debemos de estar nosotros atentos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, pero vea cómo vendrá sin relación con el pecado. Hoy es día de aquel o aquella que tenga pecado en su vida, que tenga sinceridad ante Dios de decirle, Señor, esta hermosa carne, si no la quiere llamar mugrosa carne, esta hermosa carne procura, pretende, trata, casi logra apartarme de ti. Como dice la Biblia en Gálatas 5, 16 y 17. Y esa es la verdad.
El Señor le hablaba a esta iglesia, le hablaba a la iglesia de la Odisea. Y como dije hace rato, estando cerca obviamente el Arápolis, yo tengo ganas de ir a ese lugar. Lo miré de lejos esta última vez que fui, pero estando cerca el Arápolis, era famosa por sus fuentes cálidas. Había ahí manantiales, amados hermanos, y eso era bueno. ¿Por qué? Porque llegando esta agua caliente, era bueno para los baños de vapor y para la limpieza, para la desintoxicación del cuerpo a través del calor. Es como el que se mete a la sauna. Y esto, cuando yo lo miraba, lo investigaba, era famosa por eso. Pero también Colosas, como dije hace un rato, también era muy famosa porque estaba cerca, y esta obviamente con los torrentes o los manantiales de agua fresca, potable y clara. Cuando se tomaba era refrescante. Pero algo que tenemos que entender: sin embargo, como el río Licio se secaba en veces en el verano, la Odisea tenía que usar a lo largo de los meses acueductos donde se transportaba el agua de muy lejos. Y cuando ya llegaba obviamente a la ciudad para ser tomada o para ser utilizada, dice que llegaba impura, y a más de impura llegaba obviamente con partículas nocivas. Y luego había algo que llegaba y era agua turbia, caliente, ya no era agua potable, tomable. Entonces dice que las enfermedades estaban al día en el cuerpo de las gentes. Y eso es lo que nosotros aprendemos hoy también. ¿Cuánto, dice, hay ahora gente que profesa tener una fe, una doctrina, tener obviamente una comunión con el Señor, pero el Señor hoy le puede decir: por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Lo tibio no es lo que agrada. Lo caliente sí. Y esto no sugiere que la persona sea incrédula, que sea un ateo, que vale más un ateo que un cristiano. Eso no está sugiriendo esto. Yo hace mucho tiempo oí a alguien que dijo: más vale uno que no cree nada allá afuera que los que están aquí adentro. Eso no es verdad. Lo que está diciendo el Señor, que tienes que tener una clara identidad en tu vida. Si eres frío, sé frío para la gloria y la honra del Señor, en el sentido de que seas beneficioso dentro del cuerpo que es la iglesia. Y si eres caliente, sé caliente para la gloria y la honra del Señor, de manera que seas beneficioso para la iglesia. Estar en medio, eso no es lo que agrada. Y fue donde el Señor dijo: yo te voy a vomitar de mi boca. Yo voy a hacer esto contigo, yo no acepto esto. La iglesia obviamente tenía ese grave problema. Por eso, si ustedes ven, dice: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora vea el verso 17 y dice claramente, y esto lo podemos nosotros leer: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben ustedes que algo que está pasando mucho en las iglesias, los ministerios estos de la prosperidad apartan del Señor? Porque hoy puede haber mucha gente próspera, pero puede haber mucha gente lejos de Dios. Y el Señor nunca dijo que ser pobre en la iglesia era pecado, y era obviamente no admisión al cielo. Eso no dijo el Señor. Y en cambio yo he oído a gente que en veces me manda pedacitos y dice: ¿qué piensa ese pastor? Y yo, créanme hermanos, que ni pierdo el tiempo en eso. Si tú no eres rico, Dios no te ama. Eso no es verdad. La iglesia tuvo pobres, tiene pobres y tendrá pobres. Jesús dijo: a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Pero como yo no pierdo el tiempo en predicar tonterías, quiero predicarle la verdad. Y la verdad es que esto obviamente, de lo que es esto de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, aparta a la gente de Dios. Porque una gente obviamente que llega a poner confianza en el dinero va a perder confianza en Dios, y eso le pasó a esta iglesia. Esta iglesia era comerciante, traficaban. La palabra traficar no es malo, es negociar. Hay unos que trafican droga, negocian la droga. Y aquí ellos traficaban y ellos comenzaron a sentirse bien. Ya les dije que el lugar donde estaba la iglesia era un lugar grandísimo para recorrerlo todo. Era, hermanos, basta. Y porque era rica la iglesia, hablando obviamente de los edificios, del terreno que tenían, los miembros de esa iglesia eran ricos también. Y ellos comenzaron a cambiar su postura de seguir sumisos, de sentir la necesidad del Señor. Y ellos tuvieron entonces en sí, en su corazón, el decir: porque yo soy rico, no necesito. Y mirar con desprecio a los otros. Y saben una cosa,
Que aquí pobres y ricos, el mismo murió por los mismos. Como por los que están estudiados y los que no estamos muy estudiados. Por los que son güeros y los que son morenos. Y esto dice, porque tú dices, el que la gente diga, el que la gente se crea, eso no vale mucho. Lo que importa es lo que dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabe que sí. ¿Sabe quién es el dador de la vida? Es Dios. Y si Dios ahorita ya no desea darte vida, solamente la puede detener. Ya no suministrarla en ti. Y tú te mueres físicamente. Hoy podemos respirar porque el Señor nos concede esa bendición. Necesitamos de Él en todo lo que somos, lo que tenemos. El apóstol Pablo lo declaró en el capítulo 17 y el verso 26 del libro de los Hechos. El Señor de una sola sangre ha hecho los linajes de la tierra. En Él vivimos, somos y nos movemos. En Él, por Él. En Él. Él es el que da aliento, vida y todas las cosas a todos. Pero cuando una persona, una iglesia comienza a decir no tenemos necesidad de nada, todos tenemos necesidad de Dios. El que lee todos los días la Biblia tiene todos los días necesidad de Dios. El que ayuna todos los días tiene necesidad de Dios. Igual que el que no ayuna y el que no lee. El que está lleno del Espíritu Santo tiene necesidad de Dios. También la tiene el que no está lleno. Todos necesitamos del Señor en todo lo que somos. Nadie puede. Pero el carácter de esta iglesia fue un carácter egocéntrico. Comenzaron a decir estas cosas. No tengo necesidad de nada. Y luego dice, y no sabes, dijo el Señor, tú no lo sabes. Está encubierto de ti. La maldad te ha atrapado. El diablo ha puesto un yugo en ti tan pesado que no tienes capacidad de ver arriba al cielo. Te lleva viendo para abajo a la tierra. No sabes, tú no sabes que tú eres desventurado, sin ventura, sin bendición, sin favor, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se vestían con ropas de lana negra, hermosísima. Se vestían obviamente, ellos con mucho atuendo de oro y de todo. Ellos se lavaban sus ojos con colirio porque era el centro de la medicina en cuestiones obviamente con la óptica. Pero el Señor le dice, tú eres ciego. Y vean ustedes cómo el Señor se introduce y le dice entonces el remedio a esta iglesia autosuficiente. Hoy puede haber una iglesia autosuficiente. Dios no quiera que aquí seamos así. Dios no quiera. No nos conviene. Esto nos llevaría a perder. Pero aparte de ser la congregación, la iglesia así, pero puede haber individuos aquí hoy sentados que caminen pensando que el mundo es de ellos. No, aquí vamos de pasada. Y el verso dice estas palabras. Pero en el verso dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, el verdadero valor de las cosas espirituales está en Dios. De mí compres fuego para que seas rico en verdad. Rico en verdad. Qué hermoso es esto, qué bendición tenemos en Dios. Y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta tu vergüenza, tu desnudez. O sea, cuando el Señor nos viste por ser de Él y permanecemos con esas vestimentas, no hay cosa más hermosa que estar vestidos de la gracia y de la justicia. De estar vestidos obviamente con la justificación del Señor nuestro Dios, con el cual queremos caminar cada día, todo momento, cada pensamiento, cada respiro nuestro, que sea en Él, por Él y para Él, como dice la Biblia en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y cada quien decir, Señor, nací con propósito, tengo propósito y va a ser cumplido este propósito en mí, Señor. Tú me vas a ayudar a que esto se cumpla en mi vida. Y cuando esto dice la palabra, para que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Tú no sabes, tú no ves, tú eres pobre. Amados hermanos, si alguien hoy dice, Señor, ayúdame a hacer verdaderamente una introspección, ayúdame a tener sinceridad conmigo mismo, ¿cómo estoy yo, Señor? Y el Espíritu Santo le va a decir, el Espíritu Santo le va a enseñar como nos enseña a todos,
¿Para qué? Para que sigamos buscando dependencia en el Señor, no independencia, dependencia. Independencia es independiente, solo cada quien por su camino, alejados del Señor. Dependiente es tomarnos de Él y tomar todo de Él, de su mano. Y dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es para que toque la mente y el corazón. Aquí podemos ver una iglesia egocéntrica, pero ahí está el buen Dios. Yo por eso digo y lo voy a volver a decir, y si le choca a alguien, que le choque. No va a haber excusa que alguien pueda presentar en el tiempo de la partida de este mundo y que le diga a Dios, nunca pusiste un medio para que yo lo lograra hacer. El otro día oí a alguien que dijo, los maestros de mi hijo en la escuela, qué buenos, estos maestros sí se dan en todo. No, déjame decirte que no nomás los maestros, el Señor se dio en todo. Aquí vemos a un Dios maravilloso y misericordioso, el único santo y verdadero, hablándole a la iglesia y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo que está diciendo que la reprensión y el castigo no era para destruirlos. La reprensión y el castigo era porque los amaba y quería que reaccionaran. Porque el Señor sabía que si se mueren así, se iban a perder. Por eso yo estoy en contra cuando una gente no quiere hablar de esto. De palabras que pueden sonar duras, que pueden sentirse pesadas, pero que traen el torrente de bendición en la vida, a la vida. Yo, dice el Señor, reprendo y castigo como un buen padre que ama al hijo y que no lo deja sin corrección, como dice Hebreos 12. Yo reprendo y castigo al que amo. Por eso lo estaba reprendiendo, por eso estaba allí, porque todavía él tenía amor por esta iglesia indiferente, autosuficiente, mala, llena del diablo en su corazón. Tenían todo menos al Señor. Todo lo tenían. Llegaron a decir, no necesitamos de nada ni de nadie. Pero el Señor le dice, estás mal. Estás ciego, eres pobre, estás desnuda, todo. Hermano Vinicio, salga y toque la puerta ya. Nadie le abra, no venga. No, ahí quédese. Al rato lo rescatamos. Pero toque fuerte, por favor. Y este es el hecho, yo amo y castigo a todos los que amo. Yo. Dice, sé pues celoso, vean la parte, arrepiéntete. ¿Dónde está que Dios? Mugroso diablo, algunos de ustedes los ha engañado. Dios no te ama. Yo sí te amo, pues él dice que te ama y si le crees te va a perder. El que te ama todavía y te lo muestra con su palabra, más de 2000 años. Hermanos, yo en la madrugada cuando desperté, créanme, no les voy a decir 100%, miré una visión, pero era tan grande el dolor que sentí en mi corazón. De ver cómo un ser santo, perfecto, bueno, amable, tocando la puerta afuera y no había respuesta de toda esta iglesia. Todos estaban muertos, todos habían caído en un error. ¿Se acuerdan de las otras? Había un remanente, había un grupo de la izquierda, un grupo de derecha. El Señor aprobaba a los de la derecha y a los de la izquierda no, por así decirlo. Pero qué triste. O sea, vean la posición del que tanto nos ama. Yo creo que Él, amados hermanos, y esto no debe de ser una paraguas falsa o escondernos, pues le voy a seguir haciendo mal, voy a seguir haciendo esto, al cabo Él ahí va a estar hasta el último momento amándome. No, por eso son estas prédicas. Hay que hacer cambios, hay que medir nuestra vida, hay que pesarla, hay que tener el valor para vernos dentro de nosotros y decir, en esto he estado fallando. Oigan ese sonido. Un día todos vamos a oír eso en el cielo. Va a decir el Señor, ¿oyes ese sonido? Sí, Señor, ¿qué es? Fueron todas las veces que estuve tocando y muchos no se atrevieron a abrirme. Y cuando yo lo único que quería no era llegar y golpearte, no era llegar y condenarte, porque el texto se explica por sí solo. Vea, yo, dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Y el consejo, sé pues celoso y arrepiéntete. A todas las iglesias se les mandó arrepentirse de una y otra cosa, con excepción la del domingo pasado, que era la iglesia de Filadelfia. La iglesia que tenía pocas fuerzas,
pero que no había negado el nombre del Señor. Y en el verso que sigue, amados hermanos, con eso se completa todo esto. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Allá está el hermano Vinicio. No, allá que se congele. Allá que se congele. Pues aquí al cabo estamos bien a gusto nosotros. Nos sentimos también aquí sentados autosuficientemente bien, ¿verdad? Y esto es lo que hacemos en veces. Hay anécdotas que cuentan, amados hermanos, que encontraron a un borrachín allá afuera, llore y llore. Ya puede abrir la hermano Carlos, por favor. Tengo miedo que dañe la puerta. Y se encontraron a un borrachín allá afuera y que estaba ahí todo afligido y todo y llorando y se asomaba por ahí por la puerta y que todo, y que llega el Señor Jesús y que le dice el borrachín, estoy muy triste, ¿por qué? No me dejan entrar. No te preocupes, ni a mí tampoco. Qué triste, amados hermanos. Pero hoy vean esto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y lo dice, si alguno, esa palabra la tuve que hacer exégesis. Si alguno, es como si yo dijera ahorita, si alguno de ustedes trae un centenario, venga y démelo. Y si alguno lo tuviera, ese se tiene que parar. Pero como ninguno lo trae, ninguno se para y me lo trae, ¿verdad que no? Eso era lo que estaba pasando ahí. Y el Señor dijo, si alguno es capaz de recapacitar, si alguno es capaz de oír, si alguno es capaz de entender, si alguno es capaz de reflexionar, si alguno es capaz de tener el valor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Era estar a la mesa. ¿Sabe usted que el mayor momento de comunión de nosotros es cuando tomamos la cena del Señor? ¿Sabe que en ese tiempo decimos, creo en lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás? Creo que viniste, moriste, resucitaste, estás vivo y creo que vendrás por mí. El Señor lo único que quería era comunión con su iglesia que Él había amado, con los hijos que Él había perdonado. Quizás hoy usted diga, no, yo no estoy todavía en ese grado. Tenga cuidado. Porque yo dije en las primeras predicaciones que primero los Corintios 10:13 decía, hablando de aquel pueblo, y el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad que sí? Hoy, amados hermanos, tenemos que hacer esto. Hoy tenemos que saber. Por eso ya vamos a dejarnos de todo lo que no sirve. Vamos a hacer cosas. ¿Sabe usted que este próximo mes el Señor me dio predicaciones para todos ustedes que dicen que son del Señor? Yo no estoy diciendo no son. Yo no voy a ir. Usted no es del Señor. Usted, déjeme ver. Tampoco es del Señor. Usted, sí, usted aquí viene. No, todos somos del Señor. Pero lo importante es que tú vas a aprender qué estás haciendo para tu Señor. ¿Qué estás haciendo para tu Señor? Hoy el asistente de pastor predicó, Who's your master? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu Señor? Porque según la Biblia, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. No se puede. O lo sirves a Él o no lo sirves. Si servir a Él, obviamente. Miren a mí, qué desesperación me da cuando voy a un lugar y el mesero o la mesera andan allí y como que si usted no está allí. Y le dan agua y allá a los 15, 20 minutos, por ahí viene y dice, I'll be right back. Y yo en veces, hermanos, yo fui mesero. Y nosotros servíamos, ¿verdad? Que servíamos a miles de gentes. Miles. Por eso ganábamos mucho dinero. De a peso, de a cora, se hacía el montón. Todos los días. Pero entiendan esto, amados hermanos. Hoy es el tiempo para ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está en verdad esta relación? ¿Cómo está esta relación con el Señor? No te conformes, no voltees a ver a nadie y tú digas, al cabo la familia fulano está igual que yo. No te conformes con eso. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es lo más malo que puedes tú obrar. No digas, no, pues fulano que dice que muy santo, pero yo veo que no da la medida. Eso no te ayuda, eso solamente te pierde, te extravía más. Si a alguien quieres ver al Señor, ve al Señor. Si algo vas a tomar de ejemplo, toma ejemplo en esos que están aquí. ¿Oyeron todo lo que dije de este praise team? ¿Ustedes creen que es fácil para ellos estar aquí?
Casi le digo, Señor, danos otro terreno donde haya habitaciones, Señor, y cuando sea tarde, pues que duerma cada quien en un cuarto allí. Dando a entender, aquí pasan el tiempo, pero un día Dios se los va a pagar. Un día Dios les va a recompensar. Pero con esto voy a terminar. Con esto es el cierre de este mensaje. Porque esto, póngame el texto nuevamente, hermano Jerry. Esto es lo último. Esto es para que nosotros miremos, entendamos, veamos. Y luego dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿No sientes la mano del Señor que te golpea? ¿No te habla el Señor cuando vas en el carro en las noches? ¿No te habla cuando estás comiendo? ¿No te dice nada cuando sabes que es día de célula y no vas a ninguna célula? ¿No te dice nada el Señor en verdad cuando es día de culto y estás en tu casa viendo una novela, viendo una película, algo que no es realidad? Y cuando puedes estar en medio de una gran realidad. Yo le decía ayer a algunos hermanos que el viernes en la oración, miren, me voy a destapar, un tal hermana María, a ver si me dice, pastor. El viernes en la oración, el jueves, la nuera viene y la niña, la nieta, ya quiero dormir con papá y mamá. Y yo volteaba a ver a mi esposa y le decía que no. Con su mamá. Y la esposa, no, sí se va a dormir la criaturita. Esa niña no duerme, hermanos. Y no deja dormir. Y yo tengo el sueño tan liviano que se movía y yo despertaba y la tapaba yo y ella con el piecito y todo. No dormí, estaba tan cansado, llegó la hora de la oración, me levanté, iba con una pesadez en mi cuerpo. Llegué en verdad y me hinqué, donde oro regularmente. Me hinqué y estaba así. Y oigan el pecado para que no se los cuente el diablo. Yo me quedé dormido como un momento y desperté. Dije, Señor, me estoy quedando dormido. Me paré. Y andaba caminando ahí en el cuarto, en mi oficina, oía la oración de nuestra hermana, oír obviamente lo que tenía que oír, la reflexión de nuestra hermana Gloria. Y yo estaba, no sé si estaba 50 y 50. Pastor, qué pecado, sí. Y yo cuando se acabó la oración, al último creo que desperté y di unas palabras y todo. Y ya venía yo bien contento para atrás. Dije, yo me voy a ir a acostar ahorita un rato para dormir. Y saco el perrito y cuando doy la vuelta y lo meto a la casa, el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿estás satisfecho con tu oración? Ahí. ¿Estás satisfecho? Nadie te vio, pero yo sí. Yo sí te vi. Y créanme una cosa, amados hermanos. ¡Diablo, desgraciado! ¿Y qué hizo, pastor? Eso, hermanos, me quité la flojera y dije, el Señor te reprenda, mugroso diablo, cansancio del infierno, espíritu de tibiedad. Y hermanos, voy y me vuelvo a hincar y dije, ahora me voy a hincar como nunca y hoy voy a durar más. Y fui y le pedí perdón al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque gracias, hermano, créanme que una voz me impresionó y me dijo, ¿estás satisfecho con tu oración? Una oración que hice a medias, medio dormido, medio despierto, nomás decía amén, a ver dónde caía el amén. Yo no creo que nomás a nosotros el Señor nos hable. Yo creo que a ti te habla. Es la voz del Señor, es el toque del Señor. Ve a la célula, sirve, haz algo. Deja la ociosidad, deja la indiferencia conmigo. Si el pastor es mala gente, a él le voy a pedir cuentas, pero yo no te he hecho daño más que bien. Si aquel no te gusta como predica, ve, allí te voy a bendecir. Si aquello o el otro, lo que sea, me están entendiendo, amados hermanos. El texto declara, si alguien abre la puerta, yo entraré. Si uno solo se hubiera atrevido a abrir, dijo el Señor, uno solo me es suficiente. Aunque 100, 200 era la iglesia más grande. Cuando dijeron los miembros que tenía, yo me agarraba la cabeza y dije, ¿cómo es posible iglesia tan grande? Y no había uno que hubiera sentido en su corazón la necesidad de tener comunión con el Señor. Uno. Pero él decía, pero si abre, yo voy a entrar. El Señor no conoce de pena, Él no conoce de vergüenza, Él no es como nosotros. Aunque toda la iglesia lo había menospreciado, en su autosuficiencia lo habían negado, el Señor nuestro Dios dijo, con que uno me diga, con que uno diga, Señor, ven.
Pero la cosa es que sus oídos ya no oían, su corazón estaba tan grueso, como dice el profeta Isaías, insensible a la voz, a la presencia, al llanto, al clamor, a la búsqueda de su Señor. ¿Cómo estás ahora, amado hermano? ¿Cómo estás ahora? Yo no te conozco, ni tú me conoces a mí, pero el Señor sí te conoce. Sí sabe Él todo de ti, sí lo sabe de mí. Pónganse de pie, por favor. Y con esto ahí déjeme el texto, hermano Jerry. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré. Y si el texto dijera, hermano, agárrate, hermano, porque se va a meter el Señor y te va a dar hasta por donde no. No, el texto no dice eso. Entraré a Él y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Habrá unidad, partiremos el alimento, estaremos en comunión, en relación, en unidad. No se debe uno de equivocar. La Odisea obviamente era rica económicamente, pero era pobre espiritualmente. Tenía todo, pero le faltaba todo. La vivencia de la relación y de la comunión con su Señor. Yo ayer cuando decía, vean lo que es el mugroso diablo y por qué tienes que decir que el viernes en la oración te estabas quedando dormido, pues para que se me quite lo carnal. Y fue porque no me dejó dormir la nieta. Traía los ojos unas ojerototas, no me dejó dormir nada. Pero después cuando me regresé di 2 pasos, cerré la puerta, saqué al perrito y di 2 pasos y sentí esa impresión. ¿Estás satisfecho con tu oración? Y me quedé parado a media sala y moví la cabeza, dije que no. Volví a sentir otra impresión. ¿Qué tienes que hacer? Voy, agarro un poco de agua y me la puse en la cabeza. Y voy y me hinco. Y le dije, lo primero que te quiero decir, que me perdones. Lo segundo que te quiero decir, que no me dejes de amar. Lo tercero que te quiero decir, que eres tan importante para mí. Y ya de ahí no supe más. Solamente quedé como en un estado, hermanos, de suspensión. Y solamente eran palabras para adorarlo. Y ahí sí pasó el tiempo, y ahí sí sentí que la vida tiene sentido. Ahí sí se fue todo, y ahí sí supe que es hermoso estar con Él en su presencia. Ahí sí, después me levanté, leí la Biblia, me salí y salí gozoso. Y voy y le digo a la hermana Elizabeth, me quedé a orar porque hace rato no oré. Y el diablo, ¿y por qué tienes que decir? Porque ese mentiroso quiere que nos escondamos en la mentira. Oh no, hermanos, yo sé que todo mundo se cansa. ¿Saben qué? Si ustedes fueran repartidores de pizza se van a cansar. Si ustedes van a una oficina y están sentados nomás contestando el teléfono, hello, yes, no, thank you, se van a cansar. Todo mundo se cansa. Los trabajos cansan, sea cual sea. El Señor quiere tener comunión con nosotros, quiere estar con nosotros, quiere una unidad con nosotros. Habrá alguien que quiera venir y decirle, Señor, es verdad, tú que me conoces, Dios mío, es verdad. Yo quisiera saber qué hace en el tiempo cuando está sin hacer nada para la obra del Señor. ¿Qué hace? Porque nosotros que pretendemos hacer algo, yo siento que no me alcanza el tiempo. En días pasados le hablé al diácono Omar Ortiz, le digo, hermano, me voy a tener que disculpar con usted. No nos podemos ir. El primo Richard, yo y los que andamos aquí, tenemos 2 horas haciendo un agujero, 3 horas, 4 horas, ¿verdad, Richard? Y no podemos. Le dije, lo siento, no voy a poder ir a la célula. Pero la semana que entra, hermano, si Dios me da licencia, no se preocupe, pastor. Yo no entiendo tanto tiempo y tan poca unidad. Yo voy a invitar, venga, busque un momento aquí y dígale al Señor que nada estorbe esta bella relación, Señor. Él nos llamó para que nos relacionáramos con Él, para que aprendamos con Él a través de su palabra, para que aprendamos con Él a través de la voz del maravilloso Espíritu que nos habla, que nos enseña, que nos dice.
El otro día iba manejando medio recio y no me percaté que iba manejando fuerte. Y así como el Señor me habla en una cosa, me habla en otro y me dice: ¿a cuánto más piensas ir arriba? Ya cuando miré iba como 85. Para pararse, hermanos, cuesta. Y dije: híjole, si nos ve un policía. Y ya empecé a bajarle, ya pues ya al límite, 65, 67 ya. Hoy en la mañana venía un poco reciecito y rebasamos a uno. Y algo me impresionó y me dijo: bájale, bájale. Y cuando le bajé, volteó así para enfrente y ahí estaba un highway patrol lampareando. El que iba enfrente de mí frenó, frené yo, frenó el que iba detrás de mí, y a todos bien calmaditos. Y yo digo: ¿cómo que no? ¿Cómo que no nos va a decir qué es lo que quiere, lo que le agrada, qué es lo que le desagrada? No quiero que me diga, pero ¿quién de ustedes es capaz de ver una y otra movie y horas sentado frente al televisor viendo una otra y otra y otra y otra cosa que para nada aprovechan en la vida que tenemos para tomar? El praise team me ayuda y cantamos en el nombre del Señor. Y yo quiero que hoy usted tenga un momento con el Señor. Dígale: Señor, sé que puedo ser mejor.